tardes, buenas noches, ¿verdad? Bueno, espero que no se duerman porque ya es un poquito tarde y a lo mejor están algunos cansados y el tema es un poquito complejo, sin embargo vamos a tratar de ver las cosas un poquito más prácticas de este tema, y lo que me pidieron que les platicara es de las terapias inmunológicas en cáncer, que actualmente probablemente es la terapia más importante en cáncer. Ahorita todo con lo que viene de biología molecular y terapia epigenética y todo lo que sabemos del genoma humano, la terapia en cáncer ha ido aumentando y cada vez tenemos terapias mucho más dirigidas. Ya ni siquiera la quimioterapia como tal es el tratamiento de elección en los pacientes, sino la quimioterapia más terapia blanco, que es terapia que va específica hacia ciertas moléculas y que eso hace que los pacientes tengan una mayor posibilidad de respuestas a los tratamientos, pero que además la toxicidad del medicamento sea menor. Dentro de estas terapias blancos, la terapia inmunológica, que es una respuesta del propio organismo estimulando ciertas moléculas en contra del tumor, es lo más actual que tenemos y parece que es el tratamiento más prometedor en cáncer. Tenemos ya muchos casos en los que se ha utilizado esta terapia y que los pacientes han tenido respuestas desde nuestro punto de vista espectaculares. Pero voy a hablar un poquito de lo que es en términos generales, por qué es importante la inmunología en cáncer. Y primero quiero platicarles, y seguramente ya lo vieron, no sé si ya vieron Generalidades en Cáncer. Sí, ya lo vieron, y saben cuáles son los pasos más importantes del desarrollo de cáncer. ¿Alguien me puede decir qué es lo que sucede cuando tú tienes un tumor? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de tener un tumor? ¿Cuáles son los mecanismos más importantes? Porque es que una célula, por lo regular todas las células tenemos ciertas moléculas y ciertos genes que lo que hacen es que modulan el crecimiento de ellas, pero ustedes también conocen que existe un mecanismo para la autodestrucción. ¿Alguien sabe cómo se llama ese mecanismo de autodestrucción celular? Apoptosis. Entonces, cuando uno tiene un crecimiento que va más allá de lo que es necesario en el cuerpo, la apoptosis se acciona y entonces no hay un crecimiento acelerado ni de forma ni de número. Pero por alguna rara razón que actualmente ya conocemos un poquito más, hay algunas células que lo que empiezan a hacer es que empiezan a empezar a crecer sin tener esta regulación que tenemos interna de esas moléculas, tanto inhibitorias como las que son de proliferación celular, se pierden y ellas mismas crean su propia autorregulación de crecimiento. La forma de detenerlas, por eso es que es difícil y por eso es que muchas veces utilizábamos solamente quimioterapia, que era ir y matar todas las células en crecimiento rápido. Dentro para poder entender un poquito más, sabemos que para tener una célula que sabemos que son las etapas premalignas, que son como los pólipos, ¿alguien me puede decir cuáles son los pólipos que tienen mayor riesgo de producir un cáncer de colon? ¿Los qué? Los vellosos, tubulovellosos, el tamaño del pólipo también es importante, pero esas son lesiones que nosotros conocemos como premalignas. No quiere decir que tenga un cáncer el paciente, sino que son crecimientos epiteliales que en algún momento se pueden transformar en cáncer. ¿Y cuándo es cuando se transforman en cáncer? Cuando ya tienen otros mecanismos activados que tienen que ser, lo más importante, la producción de vasos. Cuando estas células que están creciendo tienen la capacidad de empezar a vascularizarse del propio medio que tienen alrededor, son células que pueden tener un potencial carcinogénico. Posteriormente, ya cuando tú tienes un tumor que es capaz de poder vascularizarse, eso quiere decir que va a tener todos los nutrientes necesarios para crecer. De hecho, las células malignas se alimentan igual que las células normales, solamente que su tasa de proliferación es mayor y por eso necesitan mucho mayor glucosa y mucho mayor nutrientes para poder crecer. Una vez que tienes tú estos vasos, las células tienen
empiezan a crear y a mutar por esa tasa de proliferación. Todas las células que crecen de forma rápida y acelerada empiezan a tener mutaciones, y muchos de los paros, nosotros tenemos en nuestro cuerpo ciertos genes que cuando tenemos mutaciones y hay células aberrantes que no van en el contexto de nuestro cuerpo, las autorregulan y las destruyen. En los pacientes con cáncer esa autorregulación genética no existe, y entonces estas células empiezan a tener una capacidad de invadir órganos adyacentes y posteriormente poder producir ella misma vasos y poder tener la capacidad de adherirse a los vasos y adherirse a otros órganos, y es lo que nosotros conocemos como metástasis. ¿Por qué es que los pacientes, cuando tú tienes un tumor muy pequeño, se pueden curar? Porque no tienen todavía esta capacidad de poder invadir otros tumores, y eso nos habla solamente de que no tienen cambios genéticos importantes y que las posibles mutaciones que tienen son pocas. Si tienen pocas mutaciones, la posibilidad de curar al paciente es mayor. Cuando tú ya tienes un tumor que ya tiene la capacidad de irse a otros órganos, que ya tienes metástasis, quiere decir que el tumor ya está muy desdiferenciado y que las mutaciones que probablemente tiene ni siquiera las conocemos actualmente en cada uno de los tumores, y es por eso que ni siquiera podemos curar a los pacientes una vez que la enfermedad ya es metastásica. Dentro de estas características importantes del crecimiento en un tumor está la diferenciación, la proliferación, el crecimiento, la invasión y la inhibición de apoptosis, que son los pasos más importantes para tener un cáncer. Sin embargo, durante mucho tiempo se ha conocido que la inflamación y el sistema inmunológico parece jugar un papel muy importante en el desarrollo de cáncer. Durante un tiempo, y en la etapa donde empezó todo lo del genoma humano, empezamos a conocer que estos cambios de las células que tenían, de repente una célula empieza a crecer y a crecer y a crecer y empieza a mutar y empieza a hacer invasión, era por mutaciones genéticas o por cambios ambientales que hacía que se expresaran o no se expresaran ciertos genes. Es decir, la biología genética es a la que más le achacábamos nosotros la posibilidad de este crecimiento celular. Desde hace ya muchos años se ha conocido que también el sistema inmunológico parece jugar un papel muy importante en el desarrollo de los pacientes con cáncer, y actualmente se sabe que una persona que tiene un tumor o que tuvo la capacidad de desarrollar un tumor es porque su sistema inmunológico no estaba lo suficientemente fuerte para inhibir el crecimiento en las primeras etapas, porque ya en las últimas etapas el sistema inmunológico como tal parecía que no podía tener una acción sobre esos tumores grandes. ¿Qué evidencia tenemos de que la inflamación y estas células inmunológicas tienen que ver con la producción de un tumor o que están involucradas en el desarrollo de un tumor? Todos saben que los pacientes con EPOC son más susceptibles a tener cáncer, y también, por ejemplo, los pacientes con las mujeres con BPH, la inflamación crónica, la infección del virus del papiloma humano produce una inflamación crónica en el cérvix, y la inflamación crónica de todas estas células inmunitarias, que es una inflamación aguda pero que se hace crónica. No quiere decir que sea una inflamación de respuesta crónica, sino que es una reinflamación. De hecho, las pacientes que tienen virus del papiloma humano y que desarrollan cáncer cervicuterino, no es que tengas el virus y que se va a desarrollar en cierto tiempo, sino la mayor predisposición es la reinfección. Las pacientes, de hecho, muchas de las pacientes tienen la capacidad de que con el sistema inmunológico puede revertir el virus del papiloma humano. Ustedes saben que las neoplasias intraepiteliales, las NIC, el NIC1, ¿alguien me podría decir cuál es el porcentaje que desarrolla cáncer cervicuterino? O sea, una persona que tiene virus del papiloma humano y que tiene un NIC1, ¿cuál es el porcentaje de que esa paciente te vaya a desarrollar un cáncer? ¿10, 20, 30, 50, 100? ¿Alguien sabe? Es muy poco, es menos del 10%. El 80% de las pacientes con un NIC1 tienen una regresión completa.
¿Por qué? Por el sistema inmunológico. El problema es cuando tú estás reinfectándote con el virus y entonces estás produciendo respuestas inflamatorias inmunológicas de forma aguda, una tras de otra, y eso es lo que hace que una persona desarrolle de una neoplasia NIC1 a una NIC2, NIC3, o de una NIC1 se salte a un cáncer cervicuterino. Y esta inflamación es porque tenemos varias células que actúan. Ustedes saben que cuando hay algún daño, cuando uno se rompe la mucosa oral, existe todo lo que es el sistema inflamatorio y todo el sistema inmunológico para reparar este epitelio. De las células más importantes tenemos a las citocinas, las interleucinas, los linfocitos natural killer, los linfocitos T, y todas estas células lo que hacen es las plaquetas, los endocitos, todas estas células lo que hacen es restituir el epitelio otra vez y permitir que siga funcionando la barrera más importante sobre los demás microorganismos. En una persona con cáncer parece que todas estas células que en algún momento son necesarias y que tienen su acción muy clara para restituir este epitelio, empiezan a descontrolarse, y entonces existe una estimulación crónica de estas células y lo que va a producir un mayor crecimiento celular. Todas las células que se ha visto que tienen participación en esto son desde las células mastoides, los neutrófilos, los macrófagos, las células efectoras. ¿Cuál es la célula efectora inmune más importante en el cuerpo? ¿Alguien me puede decir? Los linfocitos T citotóxicos. Son las células más importantes del sistema efector inmunológico. No quiere decir que sean las únicas y necesarias. Vamos a ver cómo existen muchas otras células que son necesarias, pero las más importantes que tienen que estar funcionando bien son los linfocitos T. Y todo esto tiene que ver con la angiogénesis y la formación de fibrosis. Y es por eso que se sabe que para que tú produzcas vasos nuevos, tienes que tener un sistema inmunológico íntegro, o tu sistema inmunológico tiene que estar activo. Para que un tumor empiece a vascularizarse, que es lo más importante y es lo que le va a dar el suministro de nutrientes, necesitas tener una participación del sistema inmunológico. Y ya por ese hecho, el sistema inmunológico entra en una de las partes más importantes del desarrollo de cáncer. ¿Qué era lo que se conoce o por qué es que nosotros sabemos que la inmunobiología en cáncer y actualmente está tomando mucha relevancia? Es que nosotros conocíamos que existe una vigilancia inmunológica en nuestro cuerpo. Es decir, muchos decimos, y hay algunos artículos científicos básicos que lo que dicen es que todos nosotros desarrollamos algunas células tumorales, es decir, desarrollamos células con mutaciones que tendrían la capacidad de empezar a crecer y hacer tumores. Sin embargo, nuestro sistema inmunológico es un sistema de vigilancia que cuando tú tienes una o dos células que ya mutaron por todos los exógenos que tenemos, desde el sol, el daño del sol, los rayos ultravioleta, los alimentos, que ya sabemos que la mayoría de los alimentos son transgénicos, todas esas mutaciones y todos esos factores externos que tenemos nosotros que están dándonos un daño claro, nuestro sistema inmunológico tiene la capacidad de identificar esas células, atacarlas y evitar un tumor. ¿Qué es lo que se conoce y cómo es que este sistema inmunológico creemos que tiene esta capacidad de poder controlar en los pacientes los tumores? Es que todas las células normales tienen ciertas antígenos que ustedes, no sé si ustedes me sepan decir algún antígeno específico de alguna célula normal. Hay muchísimos. ¿Ninguno? Los antígenos son receptores que expresan las células y hay
todo lo que existe de proteínas, receptores de andrógenos, receptores de estrógenos, receptores de progesterona, todas las hormonas tienen que tener receptores, ¿no? Y esos son los antígenos que son capaces de ser reconocidos por las células inmunológicas. Entonces, cuando uno habla de antígeno, habla de todos los receptores que pueden estar en la superficie de la célula y que pueden ser expresados. No todos están en la superficie, hay algunos que están dentro del núcleo, pero los más conocidos y los que son capaces de trasladarse del núcleo a la membrana celular o que se encuentran en la membrana celular son los que te van a producir una respuesta inmunológica. En las pacientes o en los pacientes que tienen tumores, las células tumorales tienen esa capacidad de expresar receptores de más. Por lo regular, casi todas las pacientes que tienen cáncer, por ejemplo, de mama, tienen mayores receptores de estrógeno. No todas, pero la mayoría de las pacientes son receptores hormonales positivos. ¿Que eso en qué las clasifica? ¿Ya vieron cáncer de mama? ¿En qué subtipo molecular clasifica a las pacientes que son receptores hormonales positivos, HER2 negativo? En luminal. ¿El HER2 qué es? Es un receptor de membrana también, ¿con qué tiene que ver? Con crecimiento celular, y esos receptores los tenemos nosotros de forma normal. Lo que sucede en las pacientes con cáncer es que estas células no lo expresan en la misma cantidad, lo sobreexpresan. Entonces, en vez de tener 10 receptores de HER, tienen 100 receptores de HER, y por eso la célula crece descontroladamente por esa vía molecular. Y lo que sabemos es que el sistema inmunológico tiene la capacidad de poder identificar cualquiera de estos receptores que puede ser identificado, y entonces puedes tú estimular al sistema inmunológico. Por alguna razón que vamos a ver más adelante, los pacientes con cáncer no tienen esa capacidad. Estas son las características generales de una inmunidad antitumoral. Se dice que los tumores expresan antígenos que son reconocidos como extraños por el sistema inmune del individuo que es portador del tumor. ¿Por qué? Porque muchos de estos receptores en las células tumorales no tienen genéticamente lo que las otras células normales lo tienen. Tienen algún aminoácido o algo cambiado que hace que el sistema inmunológico diga, esta célula tiene mucho HER2 y el HER2 que tiene no es normal. Entonces, lo que hace el sistema inmunológico sería atacarlo, cosa que no sucede en los pacientes que desarrollan cáncer. Pero en todos los demás, personas que tienen esa capacidad de no desarrollar cáncer, este sistema inmunológico atacó esas células que en algún momento empezaron a expresar estos receptores. La otra es que muchos de los tumores, y eso ya está bien establecido, no todos, pero la mayoría de los tumores tienen un infiltrado inflamatorio alrededor de la lesión. Cuando tú quitas un tumor renal o un tumor de pulmón, que son los tumores que se ha visto que tienen una respuesta inmunológica más importante, igual como el melanoma, se ha visto que alrededor del tumor hay un infiltrado linfocitario importante, y eso nos hace pensar que el sistema inmunológico tiene una acción sobre esos tumores. La otra es que cuando tú tienes ciertas respuestas inmunes en los pacientes, esto no previene la frecuencia del crecimiento del tumor. Y eso, no sé si ustedes han escuchado que los pacientes que están inmunosuprimidos, por ejemplo, los pacientes que son trasplantados o los pacientes que con VIH tienen mayor riesgo de tener cáncer. Los pacientes con VIH, ¿cuáles son de los tumores más frecuentes que pueden desarrollar? Linfoma, sarcoma de Kaposi. ¿Qué otros? Linfoma gástrico. ¿Y por qué? Porque el sistema inmunológico está deprimido, eso está muy claro, ¿no? Entonces, pareciera que los pacientes que tienen su sistema inmunológico comprometido también tienen una mayor predisposición para desarrollar tumores. ¿Cuáles son los antígenos que nosotros conocemos? Que estos son probablemente de las cosas más importantes. Los antígenos que expresan los tumores son estos, que son antígenos del complejo de histocompatibilidad múltiple,
los antígenos TCTA, que son los de tumor específico y que son los más importantes. Estos antígenos de tumor específico quiere decir que solamente ciertos tumores expresan ese antígeno, y seguramente ustedes ya escucharon hablar sobre esos antígenos. Pacientes con cáncer de colon, ¿qué antígeno expresan? Que puedes buscar en la sangre. Eso se los van a preguntar. El antígeno carcinoembrionario es característico de los pacientes con cáncer de colon. El cáncer de páncreas, si lo acaban de ver, ¿qué antígeno es el que se expresa? CA19-9. Pacientes con cáncer de ovario, ¿cuál es el antígeno más importante? CA125. Pacientes con cáncer de próstata, ¿cuál es el antígeno más importante? Antígeno prostático específico. Bueno, si se saben esos, ya se saben cuáles son los antígenos más importantes que se expresan en pacientes con estos tumores. Pacientes con seminomas, ¿cuáles son los antígenos que vemos? Alfa-fetoproteína, ¿cuál otro? Gonadotrofina coriónica humana beta, ¿cuál otro? DHL. Son los 3 marcadores de antígenos superficiales que podemos encontrar en sangre en esos pacientes, y eso se los tienen que saber porque seguramente se los van a preguntar. Estos antígenos son los que se conocen como antígeno tumor específico. También tenemos otros antígenos que son expresados en las células tumorales, que son los TADA, que son los antígenos asociados al tumor, y que estos tienen que ver con antígenos especiales que tienen que ser expresados en el tumor, que no se pueden medir en sangre, sino que se tienen que evaluar en el tumor como tal. Y los antígenos TABA, que son los asociados a viral, como por ejemplo algún antígeno que me puedan decir que se pueda ver o expresar en los pacientes con BPH, que tienen cáncer cervicuterino con BPH. Puedes identificar el virus, pero ¿qué antígeno está en la superficie? GP. Son 2 moléculas bien importantes y se las van a preguntar, que tienen que ver con el virus del papiloma humano. Se los voy a decir al final, a ver si se acuerdan. Y son las 2 proteínas más importantes que hacen que el virus del papiloma humano produzca cáncer en las pacientes. Y es el antígeno es el antígeno sobre el cual actúan las vacunas. Han escuchado, y imagino que no sé si aquí están vacunados con la vacuna de VPH. Esa vacuna está fundamentada en esas 2 proteínas. Esos son los virus del papiloma humano. Los virus del papiloma humano son el 16, 18, que son los más tumorogénicos. ¿Cuáles otros? De las vacunas que tenemos ahorita actualmente para el VPH, ¿cuántas vacunas tenemos? ¿Cuál y cuál? ¿Cuál? ¿Que cuántas, ese contra cuántas actúa? Sobre 4, ¿cuáles? 16, 18 y ¿cuál otros? Eso se lo tienen que aprender porque se los van a preguntar. Entonces las vacunas para VPH va a venir en el examen y tienen que saber cómo se llaman, cómo se aplican y sobre qué virus van esas vacunas, ¿ok? Y cuando lo estudien entonces van a saber cuáles son los antígenos hacia los cuales van esas vacunas. De estos antígenos tumorales, lo que sabemos es que estos antígenos pueden activar el sistema inmunológico, sobre todo los linfocitos T y los linfocitos B. Y lo que les había dicho es que los antígenos específicos de tumor son los únicos de las células tumorales y son los que se pueden medir, como el antígeno carcinoembrionario, como el antígeno, el CA19-9, y los antígenos asociados a tumor son antígenos superficiales que podemos tener en otras células, ¿ok? ¿Cuáles son las respuestas inmunológicas o inmunitarias frente a los tumores? Realmente participan la mayoría de las células más importantes en el sistema inmunológico. Tenemos la acción de los linfocitos T citotóxicos, que probablemente es la más importante para regular esta respuesta inmunológica.
tenemos las células natural killer, tenemos a los macrófagos y tenemos a los anticuerpos. Las terapias nuevas se han enfocado principalmente en estos tres: activar linfocitos T, activar células natural killer y producir anticuerpos. ¿Alguien me podría decir algún anticuerpo que ya estamos utilizando para el tratamiento de pacientes con cáncer? Que seguramente se los van a preguntar, y es para pacientes con cáncer de mama HER2 positivo. ¿Cómo se llama el anticuerpo? Ese se lo tienen que saber. Trastuzumab. ¿Y por qué es importante ese anticuerpo? ¿Qué produce ese anticuerpo? Es cardiotóxico. Y entonces las pacientes que les das, que son HER2 positivas, son pacientes candidatas a ese anticuerpo que se llama trastuzumab, que es un anticuerpo diseñado de forma genética para poder ir y actuar, unirse al HER2 y entonces producir toda la cascada de citotoxicidad sobre esa célula. Y actualmente ya tenemos anticuerpos que se unen a quimioterapia y que entonces la quimioterapia junto con el anticuerpo va y se une directamente de forma más directa a la célula tumoral y entonces puede producir mayor citotoxicidad. Y esas son terapias que ya estamos utilizando y que en los próximos años se van a utilizar. Pero el trastuzumab es un anticuerpo ya bien utilizado en pacientes que llevamos desde el 2002, entonces ya se lo tienen que saber, ya lo estamos utilizando y es un tratamiento estándar de pacientes con cáncer de mama HER2 positivo. De estas células principales del sistema inmunológico, la que más se ha estudiado es lo que produce la lisis tumoral específica por antígeno, y esto es a través de las células T, CD8 positiva, que sabemos que son las citotóxicas, tienen la capacidad de producir muerte celular. La citotoxicidad dependiente de anticuerpo es lo que estamos hablando, como es el trastuzumab, que depende de un anticuerpo para activar ciertas moléculas, citocinas, interleucinas y entonces producir muerte celular. La otra es activar los linfocitos T y que por sí solo y bajo todos los mecanismos que saben que actúa, produce muerte celular. Pero a veces nosotros pensamos que el hecho de poder activar el linfocito T es lo que nosotros vamos a producir una respuesta. Tú no puedes tener un linfocito capaz de activar muerte celular si no tienes un antígeno. Entonces, tú tienes que identificar qué antígeno celular en las células, perdón por la redundancia, en la célula tumoral, qué antígeno es el más importante de la vía de crecimiento del tumor y que el linfocito sea capaz de actuar sobre ese antígeno para que puedas tener una respuesta en el crecimiento. Y entonces un linfocito no es capaz de actuar si no tiene un antígeno, ¿ok? Cuando tú tienes ya una activación del linfocito T, suceden una cascada de mecanismos que seguramente ustedes ya deben de conocer muy bien y que tienen que ver todo con lo que es la respuesta inmunológica de forma general. ¿Y alguien me puede decir cuáles son las dos moléculas más importantes de la respuesta de un linfocito T citotóxico? ¿Qué necesitas? El complejo de histocompatibilidad. ¿Qué es lo que hace el complejo? Expone el péptido y el antígeno, ¿para qué? Para que el linfocito sea capaz de atacarlo. Entonces tú tienes que tener este complejo, que la clase 1 es el más importante para poder activar el linfocito T citotóxico. Tú tienes que tener este complejo íntegro, que es el complejo que se va a unir a la célula tumoral o a la célula que vas a querer tú matar. Y además existen dos receptores muy importantes, que es el FAS-L y el FAS, que es lo que va a inhibir o no esta respuesta. Cuando tú tienes alguna alteración en este receptor del linfocito, la célula no es capaz de actuar y entonces no hay muerte celular. Entonces, las dos moléculas más importantes para una respuesta inmunológica del linfocito T sobre una célula tumoral es el complejo I,
el receptor y su ligando. Fas-L es el receptor y el ligando es Fas. Cuando tú tienes una célula tumoral, sabemos que tenemos un antígeno en esa célula tumoral y lo que necesitamos es poder exponerla para que el linfocito T sea capaz de activarla y entonces tengas lo que nosotros conocemos como muerte de la célula tumoral. Sin embargo, para que esto suceda, pareciera muy simple, pero existen muchas moléculas, aquí se movió, pero existen muchas moléculas, y de lo menos importante aquí, cuando ustedes ven este esquema, probablemente fijan su atención sobre los linfocitos, sobre el CPQA, sobre la célula tumoral fagocitaria, sobre los linfocitos T activados. Sin embargo, tenemos coestimuladores y citocinas que son las que permiten que estos linfocitos puedan activarse. Y a veces, aunque son solamente coestimuladores o son los que ayudan al linfocito, son los que realmente están inactivos en los pacientes con cáncer. Es decir, tú puedes evaluar en los pacientes si sus linfocitos T están bien. El problema es que las citocinas o estos coestimuladores no están presentes en la sangre y entonces el linfocito T no tiene la capacidad de activarse. A veces cuando uno se fija en las cosas más pequeñas, parece que son las más relevantes y esto está sucediendo mucho en los pacientes con cáncer. Durante muchos años lo que estudiábamos eran las células en grande y decíamos, pues sí, supuestamente el sistema inmunitario tiene que ver con el desarrollo de cáncer, pero ya vimos que los pacientes tienen sus linfocitos T activos, su cantidad está normal y ¿qué quieren que hagamos? Pero ahora sabemos, con toda esta evolución del genoma humano y de la biología molecular, que existen muchas otras células que tienen que ver con que ese linfocito que esté bien tenga la capacidad de caminar o correr o hacer lo que le corresponde hacer. Entonces, el principal mecanismo de la inmunidad antitumoral, lo vuelvo a repetir, para la destrucción de las células tumorales son los linfocitos T citotóxicos CD8 positivo. Esto lo sabemos nosotros porque se han hecho estudios en vivo y en vitro y sabemos que es importante para poder producir esta respuesta contra el tumor, tiene que haber expresión de antígenos en las células tumorales y tenemos que tener un complejo de histocompatibilidad íntegro. ¿Qué otras células son importantes para tener una acción sobre los tumores? Son los linfocitos natural killer, que son, ¿cómo actúan principalmente? ¿Cuál es el mecanismo de acción más importante de las natural killer? Ahí está, a través de anticuerpos, ¿ok? ¿Y qué es lo que sucede? Aquí lo que sucede es que los anticuerpos son capaces de unirse a las células de la superficie, que son las células tumorales en este caso, y estos anticuerpos lo que hacen es que activan al linfocito natural killer y una vez que el linfocito está activado, produce muerte celular. Entonces, para que un linfocito natural killer sea activado, ¿qué necesitas? Anticuerpos contra un antígeno de superficie celular. En el otro necesitas citocinas y coestimuladores, ¿ok? Y entonces, para que los linfocitos natural killer, estos son términos así que probablemente se los pueden aprender de forma muy general y probablemente eso les pueda ayudar. Para que los linfocitos natural killer funcionen, tenemos que tener citocinas, interferones e interleucinas capaces de producir la activación de las células natural killer. Y sabemos que estos efectos antitumorales de estas citocinas atribuyen a esta estimulación y eso es lo que produce muerte celular en los pacientes. Esto es parte de lo que ya les comenté. ¿Cómo es que sabemos que efectivamente existe un mecanismo del sistema inmunológico muy claro en el desarrollo y no de los pacientes con cáncer de pulmón?
Sabemos que existen, y yo no sé si ustedes han escuchado casos de gente que tuvo cáncer, que la desahuciaron y que de repente el paciente se curó porque tomó, no sé, algo naturista, y creemos que eso pudo haber curado al paciente. No dudo que existan muchas cosas que puedan ayudar a los pacientes con cáncer, pero actualmente sabemos que existe la regresión tumoral, que hay pacientes que tienen tumores y que por su propio sistema inmunológico, una vez que lo activas, puede haber regresión tumoral. De ahí que mucha gente se agarra para decir que el factor de transferencia puede curar a los pacientes. Desgraciadamente no, pero probablemente ayuda a que los pacientes tengan una respuesta inmunológica mayor, y eso probablemente nos ayude a nosotros a tener un mayor efecto del tratamiento. El problema del factor de transferencia es que cuando lo das junto con la quimio, quitas la efectividad de la quimioterapia. Y entonces, pues ya no le estás dando un tratamiento al paciente donde la eficacia del tratamiento no está siendo como quieres. Probablemente se debe de utilizar en un tiempo específico y no cuando estás dando un tratamiento con quimioterapia. Sin embargo, la mayoría de la gente cree eso y lo que hace es tomar el factor de transferencia cuando estás recibiendo tratamiento con quimioterapia, y eso hace que el efecto de la quimioterapia no sea buena. Pero de ahí viene la base de que digan que el factor de transferencia puede ayudar a los pacientes, porque efectivamente si tu sistema inmunológico es más fuerte, la posibilidad de tener una regresión tumoral existe, ¿ok? ¿Qué otro fundamento tenemos para creer que existe una respuesta inmunológica? Que se ha visto que en muchos tumores, cuando tú tienes ya metástasis a otros órganos, cuando tú vas y quitas el tumor primario, de repente empiezan a desaparecer las metástasis. Es decir, tú tienes un paciente con un cáncer renal y tiene metástasis pulmonares y óseas. Actualmente, antes lo que decían es, este paciente ya no es quirúrgico, ya no se le va a quitar el tumor, hay que darle quimioterapia porque no lo vamos a curar. Actualmente sabemos que efectivamente probablemente no lo vamos a curar, pero tenemos que ir a quitar el tumor del riñón, porque cuando tú quitas el tumor primario, la respuesta en las metástasis disminuye y uno se empieza a preguntar cuál es la fisiopatología por la que quitas el primario, si se supone que cuando tú ya tienes metástasis, las metástasis son mucho más agresivas que el tumor primario. ¿No? Por eso es que no curas a los pacientes, pero parece que esto tiene que ver con una respuesta inmunológica, que ahorita vamos a ver cómo se han hecho los experimentos en animales para poder ver esto. Lo que les había dicho, que la mayoría de los tumores tienen infiltrado linfocitario y de macrófagos, y muchos de los pacientes, ustedes han escuchado que el pronóstico de los pacientes que tienen un tumor donde las células cancerígenas ya se fueron a los ganglios, es peor. Si ya se fue a los ganglios, esos pacientes tienen la posibilidad de que vaya a regresar el cáncer en cualquier momento. Y se ha visto que estos pacientes que tienen cáncer o células tumorales en los ganglios linfáticos tienen una proliferación de linfocitos importante, mucho más que los pacientes que no tienen invasión con células tumorales. Y lo que les había comentado, que la mayoría de los pacientes con inmunosupresión como inmunodeficiencia o pacientes en la vejez eran más propensos a desarrollar cáncer. Actualmente parece que el estado inmunológico de la gente joven también está muy comprometido, porque el cáncer está aumentando mucho en la edad joven, ya no es tanto en la vejez. Seguimos viendo mucho cáncer en gente grande, pero la mayoría de nuestros pacientes son entre los 35 y 45 años de edad. Parece que la fisiopatología está cambiando y probablemente también el sistema inmunológico puede estar variando un poquito en la población en general. Este es un ejemplo de lo que puede suceder y de lo que se ha hecho en laboratorio. Este es un ratón que le hicieron un tumor con un carcinógeno químico. ¿Alguien me puede decir algún carcinógeno químico que conozcamos muy claro que está muy asociado con hepatocarcinoma? El benceno.
es uno de los carcinógenos químicos muy importantes que está asociado con hepatocarcinoma. ¿Qué otro carcinógeno químico conocemos que muchos lo utilizan? Que trae 4000 sustancias dentro de él y que se lo fuman en un día lluvioso como el día de hoy. El tabaco, ¿no? El tabaco es un carcinógeno químico que puede producir no un tumor, sino que puede producir muchos tumores. Y bueno, este ratón lo que hicieron fue inducirle con estas sustancias un tumor. ¿Qué sucedió? Lo que hicieron fue quitarle el tumor al ratón y después este tumor extirpado hicieron una purificación de las células tumorales y después se la trasplantaron al mismo ratón que había presentado ese tumor. Es decir, lo operaron, se lo quitaron y estas células las cultivaron, las aislaron y se las volvieron a introducir al ratón. ¿Y qué sucedió? Ya no volvió a crecer el tumor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ratón ya tenía su sistema inmunológico en contra de esas células tumorales. Entonces ya no tuvo la capacidad de desarrollar ese cáncer. Pero por otro lado, estas células tumorales de este mismo ratón, lo que hicieron fue que las trasplantaron en un ratón singénico. ¿Alguien me puede decir qué es un ratón singénico? Quiere decir que es un ratón genéticamente similar a este ratón, pero no era el mismo ratón, sino que genéticamente era igual. Traía todo su genoma parecido, pero su memoria inmunológica no, porque no había estado expuesto. ¿Y qué sucedió? Estas células tumorales a este ratón genéticamente igual que a este, sí le creció el tumor. ¿Por qué? Porque su respuesta inmunológica no estaba activada contra, no había sido expuesto a estas células tumorales. Y después, ¿qué fue lo que hicieron? De este ratón que tenía el tumor, sacaron por sangre los linfocitos T CD8 aislados, que son los que tienen la respuesta inmunológica, y se los inyectaron a este ratón parecido, que es un ratón sinérgico, y este ratón que había desarrollado el tumor, o sea, aquí cuando desarrolló el tumor, le inyectaron linfocitos, ¿y qué pasó? Desapareció. Desapareció porque lo que le inyectaron a este ratón que había desarrollado el tumor fue los linfocitos que ya habían estado expuestos y que ya estaban activados. Había ya una respuesta inmunológica en contra del tumor. Y esto está bien demostrado en animales. Ahora, en seres humanos es un poquito más complicado porque no podemos estar inyectando tumores y haciendo experimentos con los seres humanos. Pero se cree que existe un claro ejemplo del sistema inmunológico y que tiene una capacidad importante de una regresión tumoral. Y ahorita cuando veamos los nuevos medicamentos con esta manipulación, se van a dar cuenta de las respuestas que están teniendo los pacientes, y es por eso que a nosotros nos emociona muchísimo este tema, porque parece que va a ser una de las terapias más importantes en los pacientes con cáncer. Sin embargo, existen ciertos, así como todo en esta vida, lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, el amor y el desamor y todo lo que existe, también así como nuestro sistema inmunológico tiene la capacidad de poder controlar supuestamente estas células tumorales, también tenemos la capacidad de que nuestro sistema inmunológico no sea lo suficientemente fuerte y que las células tumorales evadan esta respuesta inmunológica. ¿Cuáles son las principales, lo que se conoce principalmente de esta evasión inmunitaria? Una es que probablemente el reconocimiento del antígeno que provoca una activación en los linfocitos T, que es muy clara, es que recuerdan que para poder tener una respuesta inmunológica, ¿qué necesitábamos? Un antígeno. Que no exista la producción de ese antígeno tumoral. Entonces, si la célula tumoral ya tuvo la capacidad de decir, el sistema inmunológico me está atacando, ok, entonces escondo mi antígeno y el sistema inmunológico no es capaz de matarme. Y entonces las células tumorales dejan de expresar su antígeno tumoral y el sistema linfocitario no lo reconoce y no lo puede atacar.
no es capaz de reconocer el tumor. ¿Cuál es la otra importante que dijimos que era para la respuesta? El complejo de histocompatibilidad. Si tú no tienes un complejo íntegro, es decir, ok, tengo el antígeno, el linfocito T me está atacando, pero adivina qué, mi complejo ya mutó y ya no tiene la capacidad de expresarlo, ya no es capaz de exponer el antígeno, y entonces aunque tenga el antígeno, el complejo no está bien, hay una mutación que lo está cambiando y entonces no hay forma de que el sistema linfocitario ataque esas células tumorales. Y la otra es que estas células son tan inteligentes que a pesar de que tengas exposición de antígeno, a pesar de que tu complejo de histocompatibilidad esté íntegro, tú empiezas a producir citocinas que son supresoras del sistema inmunológico. Y cuando tú empiezas a producir esas citocinas, entonces tu sistema inmunológico, aunque se activa, es inactivado por estas citocinas. Todos tenemos en el cuerpo lo negativo y lo positivo. Estas citocinas se expresan en nuestro cuerpo, pero en poca cantidad. Cuando tú tienes una infección, estas citocinas se inhiben y entonces hay una respuesta inmunitaria sobre eso. Pero llega un momento en que se tiene que apagar, tu sistema inmunológico no puede estar en forma estimuladora, porque entonces puedes producir todo lo que son estas enfermedades autoinmunes. Y entonces estas células en los pacientes con cáncer se estimulan y hacen que el sistema inmunitario no tenga la capacidad efectora como lo tienen en los pacientes normales. Es una regulación compleja porque si se dan cuenta no solamente se trata de un mecanismo, tienes que tener muchos, y yo les estoy dando la verdad muy poquito de todo lo que probablemente tenemos que tener bajo control para poder tener una regulación de una célula, y es por eso que no podemos curar actualmente pacientes con cáncer avanzado. Hagas, lo que puedes hacer es aumentar la supervivencia muchos años, pero curar a los pacientes probablemente no lo vamos a hacer. Lo que se está tratando de hacer es hacer crónico al paciente, y entonces como los pacientes diabéticos, como los pacientes con artritis reumatoide, darles tratamiento que no sea tan tóxico para poderlos tener pues muchos años con nosotros, pero con control de la enfermedad. Y ahora sí vamos a lo más padre. Ahora sí empezamos con el tema, pero es que les quería hablar de todo lo demás para que podamos entender. Pero ¿cuáles son las terapias inmunológicas en cáncer? Sí. Seguramente sí. Digo, ahorita la parte del negocio en la medicina son los pacientes oncológicos. Las terapias de las que les voy a hablar están costando entre 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos cada aplicación de tratamiento. Son una maravilla, pero tienes que tener muchísimo dinero para poder tener acceso a esos medicamentos o un seguro de gastos ilimitados. Y entonces uno tristemente puede pensar que efectivamente la industria farmacéutica lo que va a querer es, en vez de darle el tratamiento 6 meses y curar a un paciente, dárselo 6 años y tenerlo con un consumo de estos medicamentos. La otra realidad es que actualmente no conocemos una cura del cáncer en pacientes metastásicos avanzados, y eso también está muy claro. Si existe o no existe, nadie la conoce. Y mientras uno no, y es difícil cuando tú empiezas a ver, esto solamente es algo inmunológico. Si nos metemos en cosas genéticas, si nos metemos en cosas epigenéticas y si nos metemos en todo lo que actualmente ya conocemos de una célula tumoral, te darás cuenta que está cañón, y que la verdad es que para ahorita lo poco que conocemos es difícil poder tener un control de una célula tumoral. Es una célula fuera de control, autorregulada bajo ella, con sus propios mecanismos y bajo sus propias circunstancias. Entonces, sí es un negocio, sí, indudablemente, pero no tenemos más que… En la vida todo es negocio, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que necesitamos para que estas terapias inmunológicas sean activas? Uno, lo vuelvo a repetir y se van a ir con el antígeno, van a soñar con el antígeno de membrana superficial, pero necesitamos tener un tumor que exprese un antígeno.
necesitamos tener un tumor que sea inmunogénico, así lo llamamos nosotros, quiere decir que su fundamento de crecimiento sea principal inmunogénico, aunque parece que en los que no son así también hay un efecto de estos tratamientos, que el paciente sea inmunocompetente, porque pues si tiene una inmunodeficiencia, aunque le quiera activar yo el sistema inmunológico, pues por más que le dé lo que le dé, no se puede activar. La otra es que esta respuesta inmunológica que uno está creando con estos medicamentos no tenga una tolerancia, que no se rompa esta efectividad. Sin embargo, eso no lo hemos logrado, se rompe la efectividad. Y eso le ha pasado a todos los medicamentos que hemos utilizado en los pacientes oncológicos. Hasta la quimioterapia rompe tolerancia. El otro es que el tumor no cambie de antígeno. Y pues tampoco se lo podemos pedir, ¿no? O sea, si ve que estás atacándole el antígeno HER2, va a empezar a expresar HER3 y va a apagar HER2. Y es por eso que nunca logras controlar la enfermedad al 100%. Lo logras controlar un tiempo y después de ese tiempo el tumor tiene la capacidad de decir, ahora que me estás bloqueando HER2, voy a expresar HER3. Y ahora ve y ataca HER3. Y ahora como me estás bloqueando HER3, expresa otra vez HER2 y HER1. Y así se la pasa haciendo lo que quiere. ¿Qué es lo que sabemos del avance más importante de inmunoterapia en cáncer? Es que existen nuevas estrategias. De lo más actual que tenemos de esta inmunología es en pacientes con melanoma. Yo no sé si ustedes han escuchado, o han conocido, o han leído sobre los pacientes con melanoma metastásico. En las últimas décadas y en los últimos años, para nosotros de lo peor que nos podía llegar era pacientes con melanoma, porque la quimio no les hacía nada y los pacientes se nos morían en meses. Estoy hablando que a los 3-6 meses el paciente estaba muerto cuando tenía un melanoma metastásico. Y este avance de la inmunoterapia, el primer paso que se dio fue en próstata y en melanoma. ¿Y cómo fue? Logrando respuestas inmunitarias contra el tumor. Esto ha hecho que tengamos nuevos enfoques de tratamiento, ya no es solo la quimioterapia, sino es cómo manipular el sistema inmunológico para que este sistema inmunológico que en algún momento es inactivo en el paciente sea activo, pero además que sea activo sobre el tumor y no sobre otras células del paciente. Y algo en lo que se están enfocando es en biomarcadores. ¿Alguien sabe lo que es un biomarcador? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de biomarcadores? Biomarcadores quiere decir alguna molécula que nos pueda predecir que el paciente va a responder a la quimioterapia o va a responder a cierto medicamento, como es el HER2. Si tienes HER2, tu paciente va a responder probablemente a trastuzumab. Si no tiene HER2, pues, ni se lo das, ¿no? Porque no va a responder a trastuzumab. Esos son los biomarcadores. Antes lo que hacíamos era que en quimioterapia les dábamos la misma quimioterapia a todos los pacientes y quien responda bien y quien no, pues ni modo. Ahora lo que hacemos es buscar estos biomarcadores y decir, si tienes esta molécula, lo más seguro es que tú respondas más a ese tratamiento. Si no tienes esta molécula, lo más seguro es que tú respondas a este otro medicamento. Y es a lo que nos estamos acercando nosotros y a lo que le estamos llamando terapia personalizada, entre comillas, porque sigue siendo sin personalizada. Pero es a lo que nos estamos acercando. Y en inmunoterapia se están buscando marcadores que clasifiquen a los pacientes donde digas, tu tumor se desarrolló principalmente porque tu sistema inmunológico estuvo alterado y por eso es que estamos dándote esta terapia, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos de las formas y en la industria en que se ha localizado para hacer estas investigaciones? Tenemos principalmente a las vacunas. La mayoría de estas vacunas son vacunas que están estimuladas de alguna forma genética y lo que hacen es que expresan ciertos factores de crecimiento, estimuladores de granulocitos y de mastocitos y de macrófagos que activan de forma directa lo que son los linfocitos T y entonces estos linfocitos T tienen una reacción sobre los tumores. Y las vacunas lo único que hacen es eso, como la vacuna del virus del papiloma humano.
Es una vacuna que tiene un antígeno específico que va y que activa tu sistema inmunológico en contra del VPH para detenerlo y entonces que tú no puedas producir un daño mayor y no puedas desarrollar un cáncer cervicuterino. Dentro de estas terapias que nosotros tenemos, también tenemos lo que son las citocinas, es decir, a algunos pacientes, principalmente tumores que sabemos que su sistema, que son inmunogénicos, que su desarrollo tiene que ver mucho con el sistema inmunológico, como es el cáncer renal, son tratamientos que nosotros dábamos y utilizábamos interleucinas y citocinas, factor de necrosis tumoral que se inyecta directamente al paciente, como la quimioterapia. Son tratamientos muy tóxicos porque lo que producen es una respuesta inmunológica muy importante en los pacientes, nos dan muchos problemas digestivos, los pacientes a veces hasta se te pueden morir con esas terapias. De hecho, cuando las utilizamos con mucha reserva porque son tratamientos muy tóxicos, pero que las estamos utilizando porque sabemos que es una forma de activar de forma directa el sistema inmunológico del paciente. Entonces tú les das estas citocinas y ¿se acuerdan qué era lo que activaba las citocinas? A los linfocitos T, ¿no? Y estas aumentan. De las toxicidades más importantes que tenemos son fiebre, edema y los pacientes se pueden morir por shock anafiláctico. Sí, estas terapias están autorizadas a utilizarlas principalmente en melanoma y en pacientes con cáncer renal. El factor de necrosis tumoral se utiliza en pacientes con sarcoma y se tiene que infundir en centros muy especialistas porque los pacientes también se pueden poner muy mal. Son terapias que sí utilizamos, porque ahorita ya no tanto porque ya tenemos las nuevas, pero que se llegan a utilizar pensando en que los pacientes puedan tener una respuesta. Y sí hay respuestas, pero no son tan espectaculares. Y creo que no son tan espectaculares porque las dosis que puedes utilizar, aunque nosotros utilizamos dosis altas, como es tan tóxico, nos limita demasiado. Entonces no podemos dar dosis que probablemente puedan tener un efecto muy claro en los tumores. ¿Okay? El interferón es otro de los medicamentos que estamos utilizando. Y no sé si ustedes han escuchado, pero tenemos factores de crecimiento de colonias que son como de granulocitos, principalmente para pacientes que están con quimioterapia y que se les bajan las defensas, que todos ustedes han escuchado. Utilizamos estas vacunas que estimulan luego las defensas, los neutrófilos se van para arriba y esto es gracias por estas vacunas. Y esto era lo que teníamos nosotros antes de que naciera todo lo que es el proyecto del genoma humano. Cuando se conoció y cuando empezó todo esto del proyecto del genoma humano, mucha gente decía, es que van a saber pues, todo, ¿no? O sea, si a ti te hacen un genoma, pueden saber cuál es tu riesgo de padecer lo que sea y de tener activación o no activación de ciertos genes. Y hubo mucha controversia, sin embargo se hizo, lo tenemos. Y eso ha hecho y ha entendido y nos ha abierto las puertas a todo lo que es la terapia y la biología molecular. Actualmente tenemos la capacidad de poder analizar en los tumores todo el perfil genético de ese tumor y poder saber qué expresa y qué no expresa ese tumor, si es susceptible a qué tratamientos y a qué no tratamientos, y aún así todavía no los podemos curar, porque es muy costoso. O sea, eso todavía no llega y probablemente en algunos años va a llegar aquí en México. En otros países, en Europa, ya lo están haciendo, mandan las muestras de los tumores de los pacientes y se analiza de forma genética todo el genoma del tumor y entonces la terapia es mucho más personalizada. Pero el costo es lo que está limitando mucho el acceso a estos tratamientos. Y aunque suena complejo, con este mapa del genoma humano y con todo el avance que tenemos de biología molecular, actualmente podemos estudiar a los pacientes de forma genómica, podemos ver el DNA, tanto que ya podemos hacer los análisis de BRCA1, BRCA2, que me pueden decir a qué, si tienes BRCA1 mutado, ¿a qué eres susceptible? Cáncer de mama y ovario, en un porcentaje de
Si tienes BRCA1, si alguien llega y te dice, me encontraron BRCA1 positivo, mutado, ¿qué probabilidades de tener cáncer en toda tu vida es de mama? 65-80%, de ovario hasta el 40%. Si tienes BRCA2 mutado, ¿cuál es el porcentaje de tener cáncer de mama, de ovario y de qué otros tumores puedes tener? Endometrio, ¿qué otro? Próstata, ¿qué otro? Okay, lo tienen que estudiar. Bueno, hacemos análisis genómicos y podemos tener ciertas mutaciones de los pacientes para poder saber si son candidatos a ciertas terapias. De hecho, muchas de las terapias actuales en los pacientes con cáncer es mandar a analizar el tumor antes de darle un tratamiento para saber si es candidato a un tratamiento específico. Pero además, ya podemos saber si tienes el gen y si este gen es transcripto, si este gen se está expresando de forma correcta, y eso es por análisis de RNA. Pero no solo eso, sino además podemos saber si hay o no producción de la proteína. Tú puedes tener el gen, puedes transcribirlo, pero puedes no tener la proteína. Y parece que todo esto nos está ayudando un poquito más a saber qué tipo de terapias utilizar. Creo que me salté, pero bueno. Lo que les había dicho de las vacunas, que ya lo vimos, actualmente existe una vacuna, y les estoy hablando ya de algo que ya es mucho más avanzado, que ya no son vacunas para prevenir, porque ya todos conocemos las vacunas que son preventivas, como la vacuna para el VPH y otras vacunas que se están haciendo para prevenir que desarrolles cáncer. Lo interesante para nosotros son las vacunas que se están haciendo para tratar pacientes ya con cáncer. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que hacen es que una vez que tú tienes el tumor, extraen las células tumorales, las cultivan, por terapia genética modifican esas células tumorales, les ponen un marcador. Si esas células tumorales no expresan un antígeno o está sobreexpresado el antígeno, hacen que exprese un antígeno que sea identificado por tu sistema inmunológico, y entonces estas células que ya están modificadas, que son las mismas células de tu tumor, te las vuelven a inyectar, y entonces estas células que ya están modificadas y que están, primero las analizan y ven por qué tu sistema inmunológico no es capaz de activarlas. Analizan qué es lo que les falta, y una vez de que ya analizas eso, las modificas genéticamente, las inyectas, y entonces tu sistema inmunológico ataca tus células tumorales. Esto es de lo más actual que tenemos. Ya tenemos en el mercado una de esas vacunas carísima, se llama Espuleucel T y salió para cáncer de próstata, y lo que hacen es que estas células tumorales, lo que hacen es que le sacan al paciente sus leucocitos, y de estos leucocitos los marcan con una fosfatasa que se llama fosfatasa ácido prostática, que es un antígeno que solamente lo pueden expresar las células con cáncer de próstata. Ni una otra célula del cuerpo la puede expresar. Y entonces marcan estas células con se lo inyectan a las células, y esto se hace un complejo que presenta este antígeno, que es el receptor del PAP. Esta célula que ya está íntegra, lo que hace es que empieza a expresar el antígeno por fuera, y una vez que está expresado por fuera, se lo inyectan a los pacientes, y este paciente empiezan a ser atacados las células por el complejo de linfocitos, y los pacientes tienen muy buena respuesta. El paso para poder hacer esto es que primero tienen que hacer una leucaféresis del paciente, le sacas sangre, aíslas los linfocitos. Una vez que tienes aisladas estas células, las mandas a un laboratorio que es el laboratorio el único que lo hace, y ahí es donde manipulan estas células, las marcan con el antígeno específico, te las regresan y tú se las vuelves a poner al paciente. Y esto es lo que sucede.
Aquí tenemos un paciente con un cáncer de próstata. La mayoría de los pacientes con cáncer de próstata recaen con ganglios principalmente o enfermedad locorregional o en hueso. Y aquí ustedes pueden ver que este es un paciente que tenía mucha enfermedad ganglionar a nivel ilíaca y una metástasis ósea en el isquio. Y aquí podemos ver la enfermedad en tomografía, ya con destrucción, con un dolor importante para el paciente. De hecho, una de las terapias que se había pensado en darle era radioterapia. Y después de 4 semanas de tratamiento con la vacuna, el paciente tiene una respuesta prácticamente completa. El paciente ya no tiene dolor y la enfermedad está controlada. Y controlada quiere decir que ni siquiera progresó, desapareció la enfermedad. Y así es como estamos teniendo las respuestas con estos medicamentos. Estas vacunas actualmente están siendo estudiadas en pulmón, melanoma, mama, ovario, colon, páncreas y riñón. Y en unos años vamos a estar llenos de estos tratamientos. Ustedes probablemente se van a tener que ir teniendo conocimiento de todo esto, porque es a lo que vamos, no nada más en oncología, en todas las enfermedades, el desarrollo de biología molecular es impresionante. No sé si han escuchado de del nuevo medicamento para pacientes con cirrosis y virus de hepatitis C, que revierte la cirrosis casi al 100%. Es impresionante el medicamento, vale muchísimo, pero ya lo tenemos en México. Y es este tipo de medicamentos lo que están haciendo eso, una respuesta inmunológica que hace reversiones completas. El problema es que no sabemos por cuánto tiempo. Creemos que el seguimiento de estos estudios no es tan largo, pero el beneficio que estamos viendo en pacientes oncológicos, pues sí lo podemos ver mucho más claro, porque los pacientes viven poco. Entonces es más fácil saber que tu paciente, en vez de morirse a los 6 meses o al año, vivió 5 años, ¿no? El otro medicamento que es así también de lo más actual es en melanoma y se llama ipilimumab. Y este es un anticuerpo monoclonal humano que lo que hace es que nosotros en las células T tenemos un complejo que se llama CTLA4 y este complejo lo que hace es que es un complejo inhibitorio de los linfocitos, que era lo que les decía. Nosotros decíamos, es que ahí están los linfocitos y los linfocitos están bien, no sabemos por qué no están atacando el tumor. Bueno, porque se sabe actualmente que la mayoría de los pacientes con melanoma, casi el 50-60% de los pacientes expresan de forma sobreexpresada, o sea, lo expresan mucho de más, esta molécula, y por eso la célula presentadora de antígeno no es capaz de activar el linfocito T. Entonces lo que hicieron fue crear un anticuerpo que vaya y se una a esta molécula, y entonces esta molécula no tiene capacidad de conectarse con el antígeno celular presentador, y entonces ya no se inhibe, se activa y tienes una respuesta de un linfocito T activado. Este es un paciente con melanoma al cual se le dio este anticuerpo que va en contra de esta molécula inhibitoria, pero si se dan cuenta, ni siquiera la terapia está haciendo a activar más el linfocito, sino que se están dando cuenta que el linfocito por esta razón no estaba activado, y entonces lo que están haciendo es anular esta molécula que era la que no hacía que se activara, y entonces permitir que el linfocito de forma natural active sobre el tumor. Este es un paciente que presentó esto fue al momento del diagnóstico, tuvo un melanoma, no había tenido metástasis, pero a las 12 semanas, o sea, a los 3 meses, el paciente se llenó de metástasis hepáticas. El melanoma tiene la característica de irse a cualquier parte del cuerpo, de hecho, es de los tumores que te hace metástasis cerebrales de forma importante y de forma temprana, y aquí podemos ver todas estas lesiones que ven ustedes, son metástasis hepáticas, y se le dio el anticuerpo. A la semana 20 hubo una regresión, a la semana 36 el paciente estaba ya sin enfermedad de las metástasis. La verdad es que eso para nosotros es,
son respuestas que no estábamos logrando con tratamientos de quimioterapia. No podíamos ver eso. Este es otro paciente, es una paciente de 33 años de edad con melanoma metastásico, si se pueden dar cuenta. Aquí tenía una lesión paravertebral que le producía mucho dolor. De hecho, ella se presentó con un tumor en la mama y pensaban que era un fibroadenoma por la edad, 33 años. Se le quitó el tumor y a las 2 semanas le creció 2 tumores más grandes de 12 y 10 centímetros. Se los quitaron y a la semana que la vimos ya tenía 15 tumores en la mama. Fue cuando se hizo el análisis y se dieron cuenta, porque además lo habían dado como un fibroadenoma por la edad. Se hizo un reanálisis, se dieron cuenta que era un melanoma. Le hicimos un estudio, el PET-CT demostró lesión aquí, la paciente tenía, si se dan cuenta, aquí está la mama que todavía tiene datos de infiltración, tenía lesión aquí, tenía ganglios que le producían problemas, tenía lesión en hígado y tenía ganglios de las suprarrenales. La paciente se incluyó en el estudio porque todavía no teníamos el medicamento, ahorita ya está en venta en México desde el año pasado, pero en ese entonces no teníamos el medicamento y se metió bajo protocolo por la edad y ella resultó ser candidata, se le dio el ipilimumab, tuvo una respuesta, si ustedes se dan cuenta, esto fue en noviembre del 2010, en enero del 2011, la respuesta que empezó a tener, y para abril 2011 realmente la paciente había tenido una respuesta muy buena. Era una enfermedad muy fuerte, muy avanzada, para nosotros esto era ya muy importante, y la paciente posteriormente siguió con la enfermedad, pero pues estamos hablando que ya lleva desde el 2009 que la conocimos hasta la fecha la tenemos con vida. Ahorita ya no está con ipilimumab, está con un otro medicamento que ahorita les voy a mencionar que también es nuevo, que es una inmunoterapia para pacientes con cáncer de melanoma. Y estás hablando de una paciente que te podía haber vivido 6 meses y ahorita lleva 4 o 5 años viva, ¿no? Lo que se ve es que cuando tú tienes estos pacientes con estos anticuerpos, hay un infiltrado linfocitario importante en las biopsias que tomas en estos pacientes ya cuando tienes respuesta, y eso nos habla de que la respuesta de estas pacientes está siendo inmunitaria principalmente. Y lo más nuevo, sí, ipilimumab fue muy bueno. Lo más nuevo es los anti-PD1 y anti-PDL1, que es otra estrategia terapéutica en los pacientes. Cuando uno ve, y si se dan cuenta, ya estamos cada vez mucho más específicos. Las células hizo un análisis genético de qué es lo que contiene una célula presentadora de antígeno. Y codifica para muchas proteínas. Todas estas proteínas están involucradas en estas células presentadoras de antígenos y en los linfocitos T. Y se dieron cuenta que esta molécula es muy importante para inhibir o activar el linfocito T, igual que el otro. Pero parece que esta puede ser una vía un poquito más importante. Y entonces lo que hicieron fue crear un anticuerpo específico que fuera y bloqueara de forma directa esta molécula que es el PD1, y entonces así permitir una activación del linfocito. Lo que se sabe actualmente es que el ipilimumab, el primer medicamento que les mostré, actúa a nivel de una fase muy temprana del sistema inmunitario, y que esta molécula, el PD1, PDL1, actúa en una fase un poquito más avanzada. La primera fase fue sacar este medicamento. Actualmente lo que se está haciendo es combinar estos dos medicamentos y parece que las respuestas son todavía mucho más espectaculares. Pero bueno, ya tenemos el primer anticuerpo, anti-PD1, y es un anticuerpo humano que tiene una afinidad directa sobre esta molécula que va sobre los receptores PDL1 y PDL2. Parece que tuvo una buena tolerancia en los pacientes. ¿Y cómo se probó? Lo primero que se hizo fue dárselo a los pacientes que ya se les había dado muchos tratamientos y que no habían respondido a nada, y vieron si era o no era efectivo. Y las respuestas fueron muy buenas. Fue el primer estudio que se hizo en humanos, que fue en el 2010, y hasta actualmente
está ya en Estados Unidos, en México todavía no llega. Estamos hablando que después de que se descubrió de que es una droga activa, 5 años después nosotros todavía no lo tenemos disponible en el mercado. En la FDA está por aprobarlo a finales de este año en Estados Unidos, probablemente hasta el próximo año va a estarse vendiendo y a México nos va a llegar 3-4 años después. 10 años de retraso en el tratamiento de la investigación, ¿no? Y uno a veces se pregunta, ¿en qué proceso estás? Pues vamos en el país donde estamos, ¿no? Y bueno, aquí nada más les enseño cómo actúa. Este es el linfocito T, que tiene su receptor, que es el PD1. Cuando tú tienes este receptor PD1 y se une a la célula tumoral con su ligando PD1L, lo que sucede es que cuando hay este conjunto se inhibe y entonces el linfocito T no es capaz de matar la célula tumoral. Lo que pasa con el nivolumab es que es un anticuerpo diseñado para unirse directamente a este ligando de la célula tumoral y entonces el linfocito nunca lo reconoce, no se une y es capaz de reconocer la célula tumoral y atacarla. Muy sencillo, pero costaron muchos años para poder hacer esto. Este es uno de los primeros, de hecho este fue el primer estudio y nos compartieron las imágenes, que miren, desde el 2007 otros países están usando esto, nosotros apenas queremos empezarlo a utilizar, solamente en estudios de protocolo lo hemos hecho. Esto es un paciente que ya era un cáncer de pulmón. Saben ustedes que el cáncer de pulmón metastásico también es muy agresivo. A ti te dicen, tienes un cáncer de pulmón metastásico y vete a pasear tus últimas vacaciones, ¿no? Era lo que muchas veces pensábamos porque los pacientes vivían muy poquito tiempo. Este es un paciente de 61 años de edad que tenía metástasis pulmonares bilaterales, varias metástasis. Tenía enfermedad en hueso, tenía ganglios positivos, ya le habían dado tratamiento de anticuerpos como el bevacizumab y empezó en el 2007 en protocolo con este medicamento y a la semana 8 el paciente ya había tenido una respuesta del 40%. Aquí pueden ver la respuesta. A las 8 semanas de tratamiento. Este es otro paciente con un melanoma primario metastásico, no metastásico, sino localizado en la mejilla, donde pueden ver el crecimiento importante. Con quimioterapia esto no lo hubiéramos logrado. Con quimioterapia lo máximo que hubiéramos logrado es que hubiera vivido el paciente 9 o 11 meses con una calidad de vida. Un tratamiento costoso, el paciente empezó a tener mayor infiltración, a los 2 meses de tratamiento, vean la respuesta, y este es el tratamiento a 1 año, respuesta completa. Este es otro paciente donde podemos ver, es un paciente con un cáncer de riñón metastásico, que ya había tenido muchas terapias, si ustedes se dan cuenta, ya había recibido sunitinib, temsirolimus, sorafenib, pazopanib. ¿Qué son estos medicamentos? Son medicamentos de terapia blanco, o sea, ni siquiera estoy hablando de quimioterapia, habían tenido medicamentos de terapia blanco que son de lo mejor que podemos utilizar ahorita en los pacientes con cáncer renal. Ya había tenido 4 medicamentos, no había respondido, el tumor seguía creciendo y seguía creciendo. El paciente lleva 12 ciclos de terapia, es decir, 23 meses, y vean la respuesta que ha tenido. La verdad es que nosotros estamos muy entusiasmados con estas respuestas, pero creo que más de estos medicamentos es poder entender lo importante que es el sistema inmunológico en esto. O sea, ya ni siquiera nosotros obviamente como oncólogos lo que vemos es cómo curar a los pacientes y probablemente lo más importante sería prevenir, pero está muy claro que el sistema inmunológico está afectado, que permite el desarrollo de los tumores y estás viendo cómo manipulando el sistema inmunológico puedes tener respuestas tan importantes en los pacientes oncológicos. Este es otro paciente donde también tuvo un cáncer que además se estudió por perfil genético y resultó no ser inmunogénico, es decir, que el paciente no tenía un perfil genético inmunológico.
y genéticamente nos dijeron, este paciente no te va a responder probablemente a terapia inmunológica, pero pues no teníamos otra cosa. Se le da al paciente, 61 años de edad, ya le habíamos dado radioterapia, ya le habíamos hecho como 7 cirugías, ya le habíamos dado quimioterapia, ya le habíamos dado terapia epigenética y el paciente no había respondido. Actualmente lleva 2 años en tratamiento con estos anticuerpos y la respuesta ha sido enfermedad controlada, ¿no? 2 años de supervivencia. Este es un paciente que es un paciente de 23 años con un cáncer de pulmón, que además tú dirías, un paciente de 23 años que no fuma, que tiene que ver un cáncer de pulmón. Lo estamos viendo, hay pacientes que no fuman que tienen cáncer de pulmón. Es un paciente que tuvo un tumor muy grande, que ya había presentado metástasis importantes. El tratamiento que se le había dado fueron muchas quimioterapias. Por ser joven ya había recibido casi 1 año y medio de quimioterapia. El paciente no respondía y él fue sometido al protocolo de investigación. Y esto es del primer día que se tomaron las fotografías cuando ya había tenido progresión al segundo ciclo del tratamiento, que es como al mes y medio. Vean la respuesta. Y este es otro ejemplo también, que es un paciente con un tumor sarcomatoide, que es muy difícil, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero el tumor era principalmente hepático, estaba infiltrado casi todo el hígado, principalmente en esta zona. Empieza a tener respuesta y aquí prácticamente el hígado está casi normal. Este es otro paciente donde tuvo una respuesta importante. Y lo único que quería decirles es que a pesar de esas respuestas importantes, ahora lo que se está evaluando es buscar marcadores para ver qué pacientes pueden ser los mejores respondedores de esta terapia. Las respuestas parece que lo que están buscando es ver si expresas de forma importante el receptor, la posibilidad de que el anticuerpo, si tú tienes mucho receptor, pues la posibilidad de que si se une mucho este anticuerpo tengas mayores respuestas existe. Y ya prácticamente es eso. Estos son los estudios clínicos que actualmente están corriendo. Estos son los que ya, está siendo aprobado por la FDA, el pembrolizumab también, el ambrolizumab ya también está siendo a punto de aprobarse por la FDA, los demás están en vigilancia. Y actualmente, de una historia mala, ahorita tenemos largos supervivientes, es decir, pacientes con melanoma metastásico que les dabas 1 año de vida y que ya llevan 10 años de vida, 20% con ipilimumab, 40% con estos medicamentos. Pero pues la historia ha sido muy larga. Todo esto empezó desde 1985, estamos en el 2015, son muchos años de investigación, y así como en estas, y esto es de una molécula, esto está sucediendo en todas las moléculas, en todas las áreas, y probablemente en algún momento vamos a tener mucho más medicamentos que podamos ayudar a los pacientes para hacer crónica la enfermedad. La inmunoterapia, el beneficio que creemos que puede dar es prolongar la enfermedad, no curar, sino aumentar por mucho tiempo la supervivencia de los pacientes, y es probablemente donde va a ser el nicho de estas terapias. Y bueno, antes la verdad es que veíamos al enfermo muy clínico. Actualmente haz de cuenta que tenemos un gen ahí completo con muchísimas moléculas, y esto se ve complejo, pero es todavía peor. Fue el más sencillo que encontré, pero es lo poco que estamos conociendo de las células tumorales, y creo que eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta. No sé si tengan alguna pregunta. Es un tema muy complejo, pero es un tema muy bonito, porque son de las terapias más modernas que tenemos en los pacientes con cáncer. Ya nos quedó. Sí. Sí. La efectividad. Sí.
Los más importantes y el cáncer que es quimiosensible y que puedes curar, los seminomas y los no seminomatosos. Los tumores testiculares y germinales en mujeres, o sea, a ti te llega un paciente con un cáncer de testículo metastásico a cerebro, pulmón, hígado, y aunque esté en terapia intensiva le metes quimioterapia, porque sabes que te va a responder y la posibilidad de curar a esos pacientes es altísima. De hecho, casi todos los tumores testiculares, si se da un tratamiento idóneo, los curas. Y eso ha hecho a pensar mucha investigación, porque cómo esos tumores, a pesar de estar tan avanzados, los puedes curar con quimioterapia. Y todos los demás, algunos conocemos como quimiosensibles, que decimos, por ejemplo, el cáncer de mama, porque creemos que nos duran más tiempo. O sea, quimiosensibles es, en vez de morirse en 1 año, nos duran 5 años con quimioterapia. Pero al único que curas, linfomas y los pacientes con tumores germinales, que puedes curar aún siendo metastásicos. Que de hecho la cirugía queda en otro término. La cirugía no es para tener el diagnóstico, pero la quimioterapia puede curar al paciente. No se han hecho, probablemente ahorita con toda la terapia epigenética y toda la biología molecular, probablemente lo que se va a hacer es ver qué es lo que hace que esos tumores sean tan quimiosensibles que puedas curarlos en etapas avanzadas y que un paciente que tenga metástasis a cerebro, hueso, pulmón, hígado, después tengas una respuesta completa y lo tengas vivo 20, 30 años después, a todos los demás tumores, pero son los únicos que se salen realmente son los únicos que curamos con quimioterapia.